Y llegó la hora de la reflexión, de las entrevistas, de la música, de tus fantasías y recuerdos. Un tema de interés general cada semana, 3 lenguajes en uno llano y simple. Periodismo, derecho y literatura unidos. Una charla entre el corazón y el intelecto. Un programa polifacético, producido y conducido por la doctora Zul Contreras, conocida también como Zul Cont, en un vuelo cultural y un aterrizaje realista, a veces surrealista, para caminar juntos por el sendero de los valores. Como todos los martes a las 17 horas por Arinfo, comenzamos a escuchar Zul con vos, pensando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, muy bien. Muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, me alegro. Acá estamos con la licenciada Marcela. Marcela es una destacada psicóloga, licenciada Marcela Diodati, perito psicóloga. Su marido, Adolfo Méndez, el doctor Adolfo Méndez, psiquiatra legista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, me alegro que estén aquí y realmente va a ser muy útil, realmente el conocimiento de ustedes para este tema es fundamental, no lo podría hacer sino, porque le he puesto como título Trastornos, Enajenación y Crimen. Y crimen por un doble sentido, porque Crimen es el programa, ¿no?, que vos conducís, Marcela. Sí. Contanos. Crimen es un programa que va los miércoles a las 6 de la tarde en una radio. Bueno, yo saludo a todos los compañeros, adelantándome al Día del Amigo, por Radio Sentidos, y en verdad es una continuación de un programa que hicimos hace unos años con Guillermo Muriel, bueno, y Pablo Bellocchi estaba, y Fito también estaba, que también trataba de hacer una síntesis entre la psicología, calidad de vida, lo forense, la actualidad. Ese programa se llamaba Cambio 2 y retomamos el año pasado con Crimen a raíz de un sueño que yo tuve con Gustavo Cerati, que fue muy inspirador. Mira qué bien. Fue así, ¿no? En realidad soñé con Gustavo Cerati, que lo escuchaba cantar y que me decía que tenía que hacer algo con ese título, y así me cerró. Vieron cuando como que una idea que me cerró, y dije, está perfecto el nombre, si nadie se enoja de que lo use para un programa de radio. Y bueno, y también me inspiró otras cosas más. Por supuesto, aparte que van a ir revelándose en el futuro. Lo que pasa que además crimen es una palabra que encierra muchísimo, porque también es vos haces peritajes, ¿no? Claro, de psicología, forense. Claro, y de pronto yo por lo menos te he escuchado en el caso Mangieri, ¿no? Claro, también. Muy bien. Y respecto a este caso, el 10 de julio se cumplió un aniversario. Recordemos que es un caso muy muy conocido, ¿no? A 3 años de la muerte de Ángeles Rawson. Su mamá la recordó con un tema de Fito Páez, y esto es muy tierno. Jimena Aduriz posteó en Facebook la letra de El amor después del amor y una poesía en memoria de Mumi, su hija, que fue víctima de un femicidio en el 2013. Ángeles Rawson tenía 16 años cuando el lunes 10 de junio del 2013 desapareció cuando regresaba a su casa de una clase de gimnasia. La adolescente fue encontrada un día después en el predio del SEAMSE de José León Suárez, y médicos y peritos concluyeron tras varios estudios que había sufrido un intento de abuso sexual y luego murió estrangulada y sofocada. Por la muerte quedó detenido y condenado a prisión perpetua Jorge Mangieri, portero del edificio donde vivía la víctima por femicidio, abuso sexual y homicidio agravado, criminis causae. Pese al avance de la justicia sobre el caso, el dolor no cesa para la mamá de Ángeles, que 3 años de la muerte de su hija le dedicó emotivos posts en su memoria.
Primero escribió la letra de la canción de Fito Páez, El amor después del amor, que compartió este pasado 10 de junio, con una foto de ella y la joven cuando adolescente. Luego le dedicó un poema que acompañó con una imagen de bebé de Mumi. Se los leo porque es algo muy emotivo. Claro oscuro destino de celebrar tu vida y llorar tu ausencia, iluminando cada palabra, nota e imagen que dejaste plantada como semilla bien profunda. Contraluz de la realidad, que tu final sea mi principio de amor sobre amor y de lucha sobre lucha. Que sos de acá, pero estás allá, cara a cara, mi bebita, mi niña, mi mujer, seca, seca. Tu memoria, recordarte, un que en paz descanse, inevitable. Ni una menos se grita sobre el mar de fondo, decorado por tu sonrisa y tu cabello vivo. Y así es, y no es. Se detuvo, pero sigue. No me pidas alegría. Hoy solo soy llanto que lava tu lápida en mi vientre vacío. Tic, tac, para mañana empezar. Hoy descansa en paz, mami. Esto lo publicó Jimena Duris, que más tarde recibió una gran cantidad de saludos y mensajes de apoyo.
Momento de charlas, inquietudes, preguntas, respuestas, más preguntas, torbellino de ideas. Momento de entrevista. Por Arinfo escuchamos Sul con vos, pensando. Ahora sí, momento de charla con la licenciada Marcela Diodati. Marcela, tenés un gran currículum y sos una persona muy convocada en los medios de comunicación. Tu opinión se escucha, interesa. Estás, digamos, vinculada en la psicología clínica, ¿no? En el Hospital Borda, o sea, ¿qué haces exactamente? Sí, docencia en la UBA, en medicina. En el Borda en realidad no estoy, digamos, no soy empleada pública, sino que hice como una larga colaboración. Ajá. Y fundé equipos de familia junto con Fito, que es, bueno, después lo vas a presentar, equipos de terapia familiar, hasta equipos de trabajo con animales, de terapia asistida, porque ese es mi otro gran amor, el tema de trabajar con animales, con los pacientes, o sea, es un tema terapéutico, no soy adiestradora canina, aunque en el futuro me parece que va a ser más relajado que lo que hago. Es hermoso. Sí, y docencia y pericias, y en realidad... ¿Estudiaste forense en Favaloro? En Favaloro, sí, Ajá. en Favaloro, en realidad... primero, bueno, yo empecé trabajando en clínica, después empecé a hacer pericias como a los 10 años, me recibí muy chica, entonces fui como pasando por todo, tenía 21 años, empecé como empieza todos los psicólogos, atendiendo chicos que creen que todo el mundo cree que es más fácil, es más difícil. Sí, sí. Me tuve que formar en familia y después empecé a trabajar, a hacer también pericias y me fui formando hasta que me di cuenta que necesitaba más una formación también. Una especialidad. Claro, y hice la especialidad en Favaloro, y bueno, y siempre trabajando mucho, y lo de los medios, bueno, también trabajando, que me encanta, me gusta mucho trabajar, trabajé mucho en televisión, mucho. Sí, sí, ya lo creo, estuviste en el programa Mañaneras, recuerdo, eras panelista estable ahí. Sí, igual con la doctora Merlina Lich, ¿no? Con Merlina, que era la abogada, Sí. bueno, todas compañeras muy queridas, Pobrecita Merlina sobre enfermó todo. y falleció no hace mucho. Sí, Merlina sobre todo, en verdad está muy bueno recordarla. Sí, claro que sí, colega. Y aparte yo había trabajado muchísimo. En realidad Mañaneras es un programa evidentemente muy recordado. Antes también tuvo como un pre-programa que iba por Canal 9, que nos iba muy bien en el canal cuando estaba DAD, que se llamaba Historias de la Tarde, y yo amé ese programa. Uno de los productores, bueno, Guillermo Muriel, José Núñez, Leo Flores, que está ahora en Miami, pero José es el que ahora hace Infama, Intratable. yo siempre me los confundo esos nombres, bueno, que ganó el Martín Fierro. Claro, sí, y era hermoso ese programa porque hacíamos actualidad y desde cada una, desde nuestra profesión, dábamos una opinión profesional, cosa que se ha perdido con los paneles actuales, que hay opinólogos, ¿no? Sí, lamentablemente sí, se ha perdido eso, Sí. digamos, la eficacia, la especialidad profesional, ¿no? El saber que cada uno ocupe el lugar académico que le corresponde, ¿no? Bueno, yo lo sufrí, en Mañaneras me fui, entre otras cosas por eso, porque la verdad que no me gustaba que alguien que no tenía profesión me discutiera las cosas porque era la esposa del productor. Entonces, bueno, así soy, recuerdo. tengo pocas pulgas. Sí, bueno, entramos al tema, al título. Doctor Fito Sí. Méndez. Yo de usted no me voy a olvidar. Porque realmente, no, porque él es jefe de internación del Borda, ¿no? Sí. Y realmente, bueno, y yo es un lugar que no conozco y que siempre tuve la idea de conocerlo, pero acompañada de alguien que sepa, ¿no? Así que algún día pasaré. Sí, seguro. Bien, nuestro Código Penal, vamos a entrar en lo que yo sé, Sí. tiene un artículo, que es el artículo 34, que dice que no son punibles
¿no?, determinados grupos de personas, ¿no? Ujú. Y da características muy específicas, pero en el inciso primero, relacionándolo con el título del programa, dice que el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Estos no son punibles. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Es largo el artículo, es largo el derecho penal. Vamos a reducirnos a esto. ¿Para qué? Para vincularlo directamente con la teoría general del delito. El delito, para saber si una conducta es o no es delito, hay que pasar por un análisis sistemático de preguntas, ¿no? Que es como un esquema, ¿no?, donde se empieza uno a preguntar si hay conducta, si la conducta es, digamos, es de acción positiva o es homicida. Si no hay conducta, no hay delito, con lo cual eso ya es claro. Después se pasa a un segundo estadio, que es el de la tipicidad, ¿no? El tipo penal es el supuesto de hecho, ¿no? Esa conducta, bueno, de alguna manera se tiene que encajar. Van llegando los mensajes, no Qué sé bueno. de dónde. Realmente el tipo penal sería el segundo, digamos, escalón de este análisis. Y después pasamos a verificar si hay o no causas de justificación. Luego se pasa, si no hay causas de justificación, pasamos a la antijuridicidad, para terminar finalmente en la culpabilidad. Dicho así, a grosso modo, estoy diciendo un año de facultad de derecho, ¿no?, del derecho penal. ¿Pero por qué? Trato de no complicar a los legos, pero sí no podemos dejar de mencionar esto, porque si no, no podríamos explicar dónde entra el supuesto de la imposibilidad de comprender la criminalidad de los actos de un enfermo psiquiátrico, un enfermo mental. Y de alguna manera tenemos que entrar sí o sí en lo que es el delito o Sí, el no está delito. bueno. Y está bueno porque así la gente entiende, porque Claro. este artículo o esta situación muchas veces en lo cotidiano son algunos periodistas y la gente después queda muy confundida porque dicen, ¿cómo? Pero yo me acuerdo con el tirador de Belgrano, que estaba, creo, saliendo para un canal, y una chica que había sido herida por el tirador de Belgrano se enojaba conmigo porque sin duda fue clarísimo que en todas las pericias decía que salió por los test, por lo psiquiátrico, por todo, que no tenía idea de lo que estaba haciendo cuando estaba disparando. Inciso primero, alteración morbosa de las facultades mentales. Muy Exactamente. bien, Y como doctor. se explica a veces tan rápidamente, gracias a Dios que existe tu programa y programas, no, pero en serio, el tema de poder hacer algo desde un saber, no de un saber desde un trono, sino de un saber, implica que la gente también, que el pueblo sea más culto y se evitan barbaries, ¿no? Ataques contra personas enfermas, y además se evita pensar que no se hizo justicia cuando se hace justicia y la persona no es que por tener alteradas sus facultades mentales, etcétera, etcétera, no va a tener una reclusión y sigue suelto disparando por la calle. Porque recuerdo que en ese caso la gente decía, pero ¿cómo? No lo van a meter preso, va a seguir caminando por la calle, matando personas, disparando, y habían protestas múltiples cuando ese muchacho que llegó a matar gente y a herir a otros, está desde entonces recluido por su alienación mental, claro. O lo contrario, cuando le dicen loco a aquel que quieren poner preso. Ajá. No, porque es un loco. No, si querés
que vaya preso, empecemos a preguntarnos si es loco, porque lo más probable es que no lo sea, y entonces ahí estamos en la situación de la culpabilidad. O sea, si comprende la criminalidad de los actos, ¿no? Si tiene autodeterminación en la voluntad, después de, por supuesto, de los peritajes psiquiátricos y psicológicos, el juez determinará si que es culpable, si lo logró, y si no, justamente no. Ahí es donde los médicos legistas muchas veces explicamos que nuestra profesión está tan pegadita, los que somos psiquiatras y legistas, del abogado, que estamos entrenados en explicarle a alguien que es lego en medicina, pero una persona instruida en el derecho como es el abogado y el juez, que por supuesto es abogado, para que en términos lógicos y entendibles para este abogado, juez, y también para el público, se expliquen aquellas situaciones médicas en donde el acto humano tenga una consecuencia jurídica. Y entonces allí es lo que nosotros evaluamos, si el acto jurídico que una persona cometió, en principio tenemos que ver si tiene capacidad jurídica. Capacidad jurídica implica que cualquier acto que una persona desarrolle, que puede ser comercial o de cualquier otro tipo, en este caso si es delictual, si en el momento del hecho, justamente evaluado, puede ser alguien que tenga una insuficiencia en su capacidad mental y por lo tanto va a ser fallida su capacidad jurídica. Comprender la antijuridicidad de la conducta, ¿no? Y tener autodeterminación, ¿no? La voluntad. La conducta tiene que ser en el caso de la insuficiencia, inciso primero, estábamos viendo la insuficiencia, sería el ejemplo típico, un débil mental. Un débil mental puede tener distintos estadios dentro de la debilidad, puede ser leve, profunda, moderada. La discusión sería por ahí en el leve, que muchas veces, y en esta modernidad que vivimos, siglo XXI, muchos llegan a terminar incluso la universidad. Sí, o por lo menos el secundario. El secundario ni duda, pero hasta la universidad, porque depende del coeficiente intelectual, depende del contexto en el cual de la integración que se está tratando de hacer ahora en educación, con los chicos. Entonces ahí hay una línea muy finita que determina si este insuficiente llega a poder tener esa autonomía que vos mencionabas, que se supone que da, para decirlo en sencillo, que una persona se puede hacer cargo de lo que hizo. Claro, y comprender que es un acto criminal. Exactamente. Porque también podría pensar, yo me imagino que se podría pensar que este enfermo, así lo llamamos, un enfermo. Sí, esa persona que tiene un trastorno. Un trastorno, claro. Puede confundir, creer que está, no sé, en presencia de un árbol y es un humano. O sea, hay que ver qué le pasó también por la cabeza, bueno, ¿no? En ese momento. Ahí hay una imaginación. Ahí estaríamos ya delindando una psicopatología, claro. Que es bueno, un pero hasta puede distinto. ser algo orgánico. Hay un caso famoso, el del remisero que llevaba 2 chicas, que una se tiró en la Panamericana, si no me equivoco, o en Balvin, se tiró del auto porque decían que el hombre se había vuelto, que las quería atacar, así estaba descrito, y los medios lo sacaron como que las iba a violar o no sé qué, cuando en realidad este hombre tenía era epiléptico. Ajá. Y investigando este tema, si yo creo que no me equivoco, pero siempre dejo lugar a la duda, pero la información, por lo menos que tuve yo, fue que en ese momento tuvo una convulsión, estaba manejando, él había tomado la medicación, pero la medicación que había tomado estaba mal hecha. En una de estas farmacias, que es interesante informar, a veces la gente compra porque es más barato, venden genéricos, exactamente. Y a veces no tiene ese mismo efecto. Y no le hizo efecto, tuvo la convulsión, empezó a convulsivar, las chicas se asustaron creyendo que les iba a hacer algo, y una lamentablemente falleció, la otra quedó herida. Bueno, el auto es se un estrelló. caso de inimputabilidad, sí, seguro. Es de no tener la autodeterminación, ¿no?
Claro, y su cuerpo es casi inmanejable. Tal cual. Y además ahí hay algo que es puramente orgánico, porque la epilepsia es puramente neurológica, no es ni siquiera un problema psicológico, es un de no estadio de entender, inconsciencia es donde, inevitable. Bueno, en estos casos, en la teoría general del delito, habría ausencia de conducta. Ajá. O sea, la ausencia de conducta, siempre sin irnos del artículo 34, pero en este caso sería el inciso 2, es la fuerza física irresistible y la involuntabilidad. Dentro de la fuerza física irresistible, el sujeto opera como una masa mecánica. Es el caso del tercero que empuja a otro, ¿no? Contra una vidriera, o por una fuerza, digamos, de la naturaleza, no sé, un viento, claro. ¿no? Y rompe una vidriera. Claro. Ese sería fuerza física irresistible. Y después está el de involuntabilidad, que es en el caso este que estás mencionando del epiléptico, que es la incapacidad psíquica de voluntad, incapacidad psíquica de conducta. Puede ser por inconsciencia o puede ser, digamos, en el caso de que pueda provenir por una afección neurológica que vos referís, ¿no? Y que le impide controlar sus movimientos, ¿no? Eso es el caso típico del 34 inciso primero, pero ojo con esto, y esto acá ya le voy dirigida a los abogados. No confundir el caso de involuntabilidad, en el caso por inconsciencia, no, sería el caso del hipnótico, del que tiene, el epiléptico también sería un caso de involuntabilidad, no confundirse con la inimputabilidad por perturbación de conciencia, porque eso es otro tema. Y tampoco hay que confundir el caso cuando padece una afección neurológica que le impide el control de los movimientos, no confundirse con la inculpabilidad por la incapacidad para dirigir las acciones, conforme a la comprensión de la antijuridicidad, que es el caso de las fobias y compulsiones, porque ahí ya estamos analizándolo desde la antijuridicidad y no desde la conducta. Se corta después, este análisis se corta después, en un escalón 3. En cambio acá se corta antes, hay ausencia de conducta. Esto para el derecho, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Entonces, entramos ya de lleno a lo que podríamos decir, referiste al esquizofrénico, en la medicina, ¿cuál es esa persona que confunde, no sé, el árbol, o sea, que cree que es un árbol y en realidad es una persona? ¿Qué sería eso? Sí, eso podríamos decir, y vos justo nombraste un trastorno que es el prototípico del psicótico, que podría ser una esquizofrenia. Ahí en está. todo caso, si una persona está alucinando, que es raro que haya una ilusión óptica, ahí estaríamos más bien pensando en otros casos, o la ilusión o alucinación a nivel visual es más bien de orden neurológico. Estaríamos en otro cuadro, estaríamos hablando de la profesión del neurólogo, que sí podría hablar con mayor precisión de cuadros en donde hay alucinaciones visuales. En el esquizofrénico son más bien de tipo auditivo. Dios, pero, que le dijo claro, que vaya a hacer algo. Claro. Entonces hay una imposibilidad de dirigir sus acciones y por lo tanto de tener conciencia de sus actos en el momento del hecho. Esto encaja perfectamente en lo que estamos describiendo, y su conducta no va dirigida a ningún fin. Es decir, una persona que comete, por ejemplo, no solo un acto delictivo, vamos a suponer que hay una agresión, esa agresión termina en muerte. Claro, se cumple el pragma conflictivo, que es la conducta más el resultado, ¿no? Exacto. Es altamente probable que una vez que esa persona es entrevistada, no pueda dar cuenta de lo que hizo si lo hizo en un estado absoluto, como es la enajenación, en este caso, como solemos decir los psiquiatras, en brote, en pleno brote. Vamos a suponer que esa persona está en un periodo donde dejó de tomar la medicación, o sea, está en agudo, con todo el síndrome, signo y síntomas de la esquizofrenia. Si comete un acto delictivo,
no se le puede enrostrar tal acto porque no tiene conciencia de lo que hizo, no hay ninguna voluntariedad ni ningún interés que él pueda dar cuenta y explicar a posteriori, primero porque no se lo va a acordar, Claro. es poco probable que se acuerde, y de hacerlo va a dar razones que no tienen lógica, porque tiene su juicio justamente desviado. Entonces, Claro. esta es Bueno, otra de esto las ahora, condiciones. yo pensaba en lo visual en el tema de las drogas. Vos sabés que lo pensé enseguida eso. ¿Y cómo es? No, por ahí es más fácil a veces explicar con casos. Me acuerdo de ese caso, lo compartimos vos como psiquiatra y yo como psicóloga, que en la pericia, todas estas cosas se disciernen en pericias, o sea, no es porque esto otra cosa que pasa, que por la cara, porque me tiene cara de asesino, o no tiene cara, o si es carnicero es asesino, pero si es vendedor ambulante no, qué sé yo, estas cosas así populares tremendas. No, recuerdo un caso en donde ahí era pobre el reo, porque lo trajeron así, es tan terrible ver personas esposadas ya a la pericial, y este hombre que veía fuego en la pared, y ahí hubo una discusión, yo estaba de perito de parte, y la perito oficial que había estado todo el día dentro del camión esperando a este hombre, en fin, yo también, y decía que era una cuestión psicopática. Bueno, acá es donde tenemos las discusiones y hay que probar científicamente si la persona está inventando, que ve fuego en la pared, Claro. o si realmente ve. Lo cual es lo más interesante de nuestra profesión, en ¿Y realidad. es fácil o difícil, Es difícil. eso? Para es el difícil. profesional. Para la gente es fácil y para los medios es facilísimo. Y a veces puede no tener, puede ser que no tenga respuesta, ¿verdad? Y la va a tener, lo cual Igualmente, a veces es fallida. Claro, y ahí es donde lo que le guste al juez. indubio pro reo, siempre a favor de, Sí, ¿no? sí, ni duda. De lo que dicen los medios. No, Claro, no, bueno, broma. en este caso Es sí, que bueno, peligroso es. la Argentina lamentablemente se ve muy influenciada por eso. Muy, a veces bien, cuando antes hablamos antes Sí. del programa, el tema de mantener la distancia, La equidistancia, sí, Pero es muy no todos, difícil. no. Sí, y Te- también todos, a veces los profesionales, digo, en la salud y nos equivocamos, ¿no? Y, Te voy a hacer, al comienzo hablé del caso Mangieri y vos te saliste del caso. ¿Por qué lo hiciste? Nada raro. Ujú. En realidad es un caso, vos leías lo que dice la mamá, hiper lamentable, por supuesto, no hay palabras para describir lo que yo siento, inclusive no solo cuando estuve en ese caso, sino siempre, esté del lado del que esté, digamos, a mí me contrata la gente. Y nosotros, los peritos, tratamos de aportar luz para que salga la verdad, digamos, de lo que pasó. Esto también es, no tiramos, a veces me acuerdo, bueno, que me decían, pero vos si te contrata a alguien tenés que estar a favor de esa persona. No, eso no es profesional. No, uno pone en una balanza, es un juego, ¿no? Con la otra parte en donde uno trata de sacar, digamos, bueno, ¿qué tiene de inocente si estás del lado del imputado? ¿Qué tiene de inocente este hombre? ¿Tiene algo o esta mujer? ¿Tiene algo o no tiene nada? Y tratar de poner como en un sub y baja, equilibrar la balanza, ¿no? Del otro lado habrá otro perito o solamente con un perito oficial, en fin, sacar a luz la verdad psicológica. Ujú. Yo no me ocupo más que de lo psicológico, o sea, después tienen que haber pruebas. Bueno, en ese caso fue muy sencillo, llegamos a la pericia y el imputado había recibido órdenes Mangieri. del abogado de que no tenía que hacerla. Lamentablemente no me dijeron antes, entonces realmente El doctor Pierri fue en ese momento estaba Miguel, sí, claro, y su socio. Ambos sí, estaban no, en el Miguel caso. nunca fue el socio de No. Miguel, no. No, yo hablo, no sé. Era lo que decían. Era pero lo bueno, que en fin, decían. esos vínculos intrincados. No, yo a Marcelo lo conocí después. En realidad yo no trabajo para abogados, porque también quedábamos todos como que éramos los empleados de Pierri. Y no era yo, así. en ese caso estaba Pierri, podía haber seguido como perito y haber sido Pierri, yo haber seguido, pasó al revés, creo que se quedó Pierri. Yo me fui independientemente de que siguiera
otros profesionales, porque si no iba a hacer la pericia psicológica, No ¿para tenía qué iba a sentido, estar? claro. Para sacarle plata, para no hacer nada. Yo no tenía nada sobre qué trabajar, para opinar como opinan algunos de si por la cara era... Porque yo no lo sabía. Vos estuviste con él unas 3 veces, Sí, escuché. sí, estuve 3 veces. Y en sí. las tres, las tres sesiones que tuviste con él, ¿qué impresión te dio? Mira, yo fui a la cárcel, creo que fue la primera semana de detención, y siempre dije lo único que, digamos, y que era verdad, que él estaba muy asustado, que lloraba todo el tiempo, que estaba muy preocupado por la mujer, que era una persona que había sido golpeada, sin duda, estaba Sí, lastimado. a premios policiales, ¿no? Eso se denunció también. Ahora parece que no era, que Que era no un era. policía cercano, pero Ah. no lo sé. O Ah. sea, para mí, por lo que veía, una persona accesible, no... A ver, bueno, también nunca... Es una persona, él tuvo un momento de confesión, ¿no? O al final no. El Conmigo caso... nunca confesó nada, digamos, confesión en qué sentido. De No, porque inocencia. sí, Sí, confesó. en realidad no. En realidad él en un momento, bueno, eso salió a los medios, ¿no? Yo no tuve acceso al expediente, pero como que él se había autocalificado responsable, en el momento culpable. en el que yo estuve, que fueron los primeros días, él se había, creo, no me acuerdo tanto, autoincriminado Sí, después se había de autoincriminado. todos los golpes y Claro, eso, lo cual fue haría inmediato. pensar, digamos, que a mí me hubiera gustado, por lo que dice decía el expediente, que se investigara de otra manera. Claro. Y yo iba a colaborar para que se investigara desde lo psicológico y nada más, porque lo que me incumbía a mí era eso, Exactamente. saliera a luz la verdad. Después no me pareció estar ni con un monstruo, ni con un psicópata, agrego, no me pareció. Yo estaba deseosa de hacer la pericia y de que saliera a la luz la verdad psicológica. Nunca la pude tener. Doctor Méndez, ¿y a usted qué le parece? Usted imagínese una situación de un hombre que todos los días vemos cuando salimos de nuestra casa, don fulano, y resulta de repente, nos enteramos todos, que ese don fulano mató a un angelito. No hablemos del caso Mangieri, hablemos de cualquier caso, puede ser también el tío cariñoso, puede ser quien sea. ¿Puede ser que una persona de repente No. entre en un estado así? De repente así, como vos lo estás planteando, es sospechoso, es muy raro. Es raro. Es raro. Y lo raro, y es imposible que yo no me remita a este caso porque vos lo has traído, Sí. y yo te diría que cuando yo tomé el caso, que me ofrecieron ser el perito de parte desde el punto de vista médico, psiquiátrico y legista, ambas situaciones, lo que a mí me resultó sospechoso fue, parecía un caso armado. A mí me parecía un caso armado, ¿no? Y durante más o menos 1 año y medio, con amigos, yo me tuve que llamar a silencio porque obviamente hace un rato decíamos como el periodismo Sí, fue muy mediatizado. no solo fue un caso mediatizado, sino que había un Boca River, o sea, había un grupo de la población y de los medios Sí. que hablaban del chacal, etcétera, del hombre que de repente mata a una persona porque se le ocurrió, porque algo le pasó en su cabeza. En su cabeza, yo, así como la licenciada, no vi nada que tuviera que ver con ese hecho. Sí, igual yo disiento en esto, o sea, no permitieron que se viera nada científico. Bueno, yo desde el punto si de se vista... hubieran podido hacer las pericias Yo te estoy diciendo- rápidamente, yo te estoy diciendo- Ahora, la pregunta me parece que por ahí es interesante porque no es el único caso. Este fue muy mediático, Claro. pero en Pero verdad... quería hay terminar muchos. una idea porque A si no, no ver. se va a entender. Yo debe ser más o menos como 2 años, que de este caso obviamente no hablé más públicamente, me parecía que era inútil. Sí. Y desde hace, no sé cuánto hace que ocurrió lo de Nisman.
Y ya un año. Un año, bueno, desde hace un año yo vengo haciendo una asociación con la lógica distancia de los casos, en que en los dos casos aparece Bernie, en los dos casos, son cosas que únicamente recordamos quienes estuvimos súper comprometidos con el caso, ¿no? Yo no sé si vos recordás que Bernie, que en ese momento era ministro de Seguridad, apareció en la casa, apareció, cosa no habitual. Quienes estamos ligados a la justicia sabemos que el ministro de Seguridad o las autoridades no aparecen, no concurren habitualmente a un lugar del hecho, ¿no? Bueno, no solo concurrió la Gilles Carbó de esa época, que yo no me puedo... Camaño, la doctora Camaño. Mangieri entra, y esto yo lo dije por todos los medios, entra disfrazado de policía, entra supuestamente para que le tomen una declaración y sale en una testimonial, esto vos lo podrás decir. Bueno, de ahí se desencadenaron nulidades y un montón de cosas. ¿Y por qué yo lo comparo con el caso Nisman? Porque en este país, que sabemos que hay jueces que de repente pueden llevar un caso hacia un lugar que no tiene nada que ver con el derecho y con las causales y con los medios de prueba, etcétera, sino que lo llevan porque o los medios influyen, etcétera. Y hay dos verdades entonces, porque nosotros vemos que hay colegas que han afirmado que Mangieri se suicidó. Lástima que esto no es radio y televisión, pero yo te hago la seña, un tiro apuntándose detrás acá, de la oreja, detrás de la oreja, es una cosa ridícula de sostener. Bueno, yo que decía en ese momento, ¿dónde es el lugar del hecho? Le decía al juzgado, al juez en la cara, yo le decía, no tiene el lugar del hecho, y ustedes dicen que ocurrió acá, nadie escuchó nada, no hay muestras de sangre, perdió más o menos como 450 centímetros cúbicos de sangre, que es muchísimo. Bueno, en definitiva, son dos casos que, a mi modo de ver, hay un montón de muestran hay un de qué manera se puede caprichosamente llevar a que una persona sea culpable, o en este caso, en el caso de Nisman, que nunca se averigüe qué pasó, porque contaminaron todo, el lugar del hecho. Y en este país se investiga mal. El lugar del hecho no se lo preserva, no van profesionales. Eso me parece que es lo más importante, porque estos casos, bueno, el de Nisman obviamente hay intereses. No, pero lo que más me repugna, Marce, que no lo terminé de decir, perdóname. Lo que bueno, es muy apasionante. Lo que no terminé de decir es que no el caso, sino la falta de justicia. Muchos me decían, Fito, pero vos firmaste en soledad. Hubo 20 médicos que dijeron lo contrario que vos. Y sí, en el caso Nisman, hubo médicos que firmaron que la persona se suicidó de la manera insólita. Pero esto es la ciencia. Cuando vos la ciencia preguntabas... no puede decir, la ciencia no puede, la ciencia médica y forense no puede decir que una persona se puede pegar un tiro acá atrás. Digamos, según algunas teorías quizás sí y otras pasa que no. Es un caso complicado de análisis para el tiempo que dura este programa. Es demasiado profundo, donde tiene digamos aristas de todos los colores y todos los intereses. Por ahí hay muchos casos y lo peor, yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con Fito en que a veces quizás es por torpeza, ni siquiera por intereses que pueden haber, como en el caso Nisman, etcétera, etcétera, que trascienden las fronteras. Se trata de cerrar rápidamente. Yo me acuerdo de un pobre hombre paraguayo que no sabía lo que decía y decía todo sí, y llegamos al debate. Y yo le dije al juez, pero no sabe hablar castellano. Fíjese, hablaba guaraní y quedó sobreseído. Claro, bueno, ahí está. Ese es el caso, ¿no? Bueno. Ese es el caso de quien no comprende la antijuridicidad, porque no entiende el idioma, porque no entiende que es una conducta digamos típica antijurídica, no lo entiende, pero bueno, no tendría que llevar al debate, claro, yo lo que quiero dejar para cerrar acá la teoría general del derecho,
porque ni siquiera se puede abrir esta teoría porque es mucho para explicar, pero sí es importante que en el último, digamos, análisis que se hace en relación a la culpabilidad requiere esta posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad. Comprender la antijuridicidad significa internalizarla. La culpabilidad se conforma con la posibilidad exigible de comprensión de la antijuridicidad, no requiriéndose una efectiva comprensión del injusto, que en la mayoría de los casos no existe o es imperfecta. Además, el grado de esfuerzo que el sujeto debía haber realizado para internalizar los valores jurídicos y motivarse en ellos es inverso al grado de exigibilidad y, en consecuencia, al de reprochabilidad, que es la culpabilidad. O sea, que a mayor esfuerzo para internalizar esos valores jurídicos es menor, digamos, el grado de exigibilidad y reprochabilidad o culpabilidad. Y por último, requiere un cierto ámbito de autodeterminación. Definitivamente, yo en lo que es la teoría general del derecho me detengo acá. Hacemos un descanso. Music, please. Stars, strangers making the most of the dark. 2 by 2 their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but crazy for you. Trying hard to control my heart. I walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Soon we two are standing still. Asesinos en serie famosos de la historia. ¿Qué lleva a una persona a acabar con la vida de otra? ¿Y si son decenas o cientos de personas? Ted Bundy era un tipo bien parecido y muy carismático, pero bajo esa fachada de buenos modales se escondía una perversa mente asesina. Durante 1974 y 1978 secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en territorio norteamericano. La investigación posterior añadiría la posibilidad de que hubiera sido el causante de otras 40 desapariciones sin resolver. Su modus operandi se basaba en hacerse pasar por discapacitado o por una persona con algún tipo de superioridad social como político. En otras ocasiones directamente atacaba a sus víctimas sin avisar. Una vez que las asesinaba, las violaba, torturaba y desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas como las cabezas. Tras varios años de persecución policial, fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. ¿Qué les parece? Este sujeto.
sujeto norteamericano serial. Cosas que por suerte acá no pasan. Sí, es evidente que si tenemos que poner un título probable, estamos ante un trastorno psicopático. Ajá. El payaso asesino. John Wayne Gacy era un marido devoto y padre cariñoso, pero en la intimidad era un depredador sexual, con tendencias a violar a sus víctimas. En 1968 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes, pero su buena conducta produjo que la sentencia bajase a 18 meses. Tras salir de la cárcel, se divorció pues se descubrió que era homosexual, pero se volvió a casar y creó una figura idealizada sobre él mismo que mostró en público. En las fiestas vecinales se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso, pero 6 años después de su salida de prisión fue arrestado por un supuesto secuestro, que desembocó en una investigación que mostró cómo John había asesinado a 33 personas que había enterrado en las proximidades de su casa, así como en un río anexo, pues se quedó sin espacio. Torturó y violó a autoestopistas, mendigos, gigolos, jóvenes del lugar. Fue ejecutado tras confesar todos los crímenes en 1994. Opinión de los especialistas. Más complejo, ¿no? Podría ser un perverso psicótico. Yo diría por ahí una personalidad borderline, ¿no? Probablemente. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue uno de los más terribles asesinos de los Estados Unidos. Durante 13 años asesinó a 17 hombres y jóvenes, englobando en sus actos necrofilia y desmembramiento, además de canibalismo. Aunque algunas de sus víctimas escaparon, solo una consiguió llegar a la policía, la cual descubrió en el hogar de Dahmer una aterradora creación, basada en restos de sus víctimas unidas entre sí. Fue llevado ante la justicia en 1994, pero fue asesinado más tarde en el correccional de Columbia, donde fue trasladado. Inspirador de Hannibal Lecter, parecería un psicótico, sí. Aunque a Hannibal no. Sí. Como loco. Sí. Loco, ¿no? Andrei Chikatilo. Las tierras soviéticas contienen también a un sanguinario asesino, apodado el carnicero de Rostov, el violador rojo o el violador de Rostov. Fueron algunos de sus apodos recibidos por la prensa. Asesinó a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su primer crimen fue de una niña de 9 años con la cual Chikatilo descubrió que su placer sexual solo se activaba cuando apuñalaba y descuartizaba cuerpos de mujeres y niños. Chikatilo siempre consiguió salir de la cárcel por falta de pruebas hasta que en 1990, tras una bien orquestada operación policial, Chikatilo fue capturado y confesó 36 crímenes, aunque se le imputaron 53. Murió ejecutado de un disparo en la sien derecha. Puede ser más un antisocial, un psicópata. Un psicópata o antisocial, coincidimos. Charles Manson, muy conocido. La historia de la familia Manson forma parte de la cultura popular desde el mismo momento en que entró en casa de Roman Polanski en 1969. Tras varios robos y actos violentos que acabaron con Manson en prisión, su locura llega en el 69 cuando irrumpe en el hogar de Polanski, en el que se encontraban amigos del director y su mujer Sharon Tate, embarazada de 8 meses. El motivo, la última película de Polanski, en aquella época, La semilla del diablo. Fue arrestado en el 71 y continúa en prisión desde entonces. Nunca mató a nadie. Siendo denegada la libertad provisional y sin ser ejecutado, pues las leyes de California no permiten la pena de muerte. En la actualidad sigue recibiendo cartas de sus acólitos y graba numerosos discos musicales. Sí, ya no se puede hablar en Estados Unidos, es un caso de captación de voluntad de un clan, es otra cosa. Les agradezco mucho, llegamos al final y con ustedes se me hizo más corto que nunca. Ay, sí, me quedó perdón. mucho. Les pido por favor que vengan otro día. Sí, en serio. Por favor, Como sí. lugares. Les agradecería, realmente es muy Sí. interesante. Bueno, Gracias por escucharme. Chao. Cabello enredándose al viento y tus brazos que me envuelven y llevan al mar. Después no sé
sé cuál La Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar, más que una radio.